Hola, bienvenidos a este video. En este video estaremos revisando la solución del inciso B para el ejemplo 1 sobre cálculo sector rastramiento. Con anterioridad ya revisamos la solución del inciso A. En el inciso A se evaluó las condiciones de la torre. Hablando sobre condiciones, nos referimos a el número de unidades de transferencia, la altura de la unidad de transferencia y la temperatura de aproximación cuando nuestra torre tiene velocidades de flujo para aire de 2000 libras por hora y para agua de 2200 libras por hora, así como temperaturas de entrada de aire, temperatura de bulbo seco de 90 grados Fahrenheit y temperatura de bulbo húmedo de 76, obteniendo como resultados un valor de 1.05 para el número de unidades de transferencia, 3.83 pies para la altura de la unidad de transferencia y 9 grados Fahrenheit para la temperatura de aproximación. Ahora el inciso B nos pide determinar la temperatura del agua y la temperatura de aproximación cuando las temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco se modifican a estas. Ahora la temperatura de bulbo seco será 70 grados Fahrenheit y la temperatura de bulbo húmedo 60. Las ecuaciones que vamos a utilizar pues son las mismas que utilizamos con anterioridad. Para el balance de energía tenemos aquí nuestra ecuación general, ya aplicándola a la nomenclatura y simbología que se está utilizando aquí. Para la entalpía de aire, necesitamos dos datos, que es la temperatura de referencia. Se estará tomando 0 grados centígrados, es decir, 32 grados Fahrenheit. El calor latente también será constante. Este calor latente se debe de expresar a la temperatura de referencia. Por lo tanto, tiene un valor de 1075.4 BTU sobre libra. Para calcular el número de unidades de transferencia, aquí tenemos nuestra ecuación que se basa en evaluar gradientes o deltas. Para determinar la altura de la unidad de transferencia, simplemente dividimos Z entre el número de unidades de transferencia. Y finalmente la temperatura de aproximación se obtiene mediante la diferencia entre la temperatura de salida del agua y la temperatura de bulbo húmedo del aire. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues de forma general debemos de suponer temperaturas para el agua a la salida, repetir los cálculos. Ahora, ¿cuál será mi variable que me estará determinando si es o no correcto mi cálculo? Pues el número de unidades de transferencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo único que vamos a cambiar de todo lo que ya se calculó son las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo del aire. El resto va a quedar igual, es decir, la carga térmica o gradiente de temperatura se seguirá manteniendo. Entonces, vamos a analizar cuáles son nuestros valores objetivos. En el inciso A obtuvimos estas condiciones, entonces estas condiciones se estarán tomando como condiciones iniciales. Mi temperatura de entrada del agua eran 105 grados Fahrenheit y mi temperatura de salida 85. Por lo tanto, tengo una carga térmica de 20 grados Fahrenheit. Esta carga térmica se mantendrá como constante. Cambiarán las temperaturas, pero tendremos una diferencia de 20 grados Fahrenheit. El número de unidades de transferencia es igual a 1.045. Aquí, bueno, anteriormente aparecía 1.05 porque estaba redondeando Excel. Aquí ya coloqué más decimales para que veamos pues que el resultado se debe de acercar muy bien a este valor. Este es nuestro valor objetivo. Es decir, voy a cambiar
esta temperatura manteniendo este gradiente. Repito los cálculos. Si obtengo el mismo valor para el número de unidades de transferencia, mis temperaturas son correctas. Entonces, tengo estas condiciones iniciales y con base a eso voy a poder comenzar a trabajar. Ahora entonces tengo nuevas temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es leer mi gráfico de humedad para poder obtener humedad relativa, humedad absoluta y calor húmedo. Tengo 70 y 60 grados Fahrenheit como temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo respectivamente. Entonces necesito ir a mi gráfico de humedad, que es este. Ya revisamos que esto es un diagrama ciclométrico. También sabemos que la temperatura de bulbo seco se identifica en la parte inferior. Aquí está, tenemos 70. La temperatura de bulbo húmedo se identifica de este lado y tendremos 60. Sí, efectivamente, 70 y 60. Entonces, aquí está. Ya está identificado. Vamos a hacer un acercamiento para que se haga más claramente. Y ahí está. Temperatura de bulbo seco, 70 grados Fahrenheit. Temperatura de bulbo húmedo, 60. Entonces ahora en el punto donde se intersectan estas dos líneas que están identificando nuestras temperaturas, vamos a leer y prolongar una línea recta hacia el lado derecho para poder conocer el valor de la humedad relativa. ¿Por qué es humedad relativa? Bueno, pues porque se está expresando con base bueno, su valor se está expresando en libras de vapor de agua por libra de vapor de aire seco. Entonces, aquí se lee la humedad relativa y pues prácticamente se traslapa. Ahí está bien. Entonces, el valor de la humedad relativa es de 0.01 libras de vapor de agua por libra de vapor de aire seco. Entonces, hasta ahí ya determinamos la humedad relativa. Ahora también nos interesa conocer el calor húmedo, entonces sabemos que se lee mediante la prolongación de la línea de temperatura de bulbo húmedo hasta mi línea de equilibrio. Esta línea de equilibrio muestra el comportamiento del calor húmedo contra la humedad. Así es que aquí está, prolongo mi línea y de ahí leo hacia arriba formando una línea recta. Aproximadamente 0.245, 0.246, 246 más o menos. Y a ver aquí entonces vamos a enviar 0.246. ¿Qué otro valor necesito? Necesito mi calor latente. Eso sí, se obtiene de tablas de vapor de agua y necesitamos su valor a la temperatura de referencia. Aquí está mi tabla de vapor de agua. Ahí están identificados mis valores y pues aquí está la entalpía de vaporización o entalpía de vapor. Siempre la temperatura de referencia será 32 grados Fahrenheit. Por lo tanto, pues aquí pues es exactamente el mismo valor. Si hubiera una temperatura diferente, estaríamos tomando la entalpía del vapor. Nuestras velocidades de flujo son constantes. El valor del calor específico para el agua es de 1 BTU sobre libra por grado Fahrenheit. Esto también es un valor constante. Temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. Por lo tanto, todos estos valores son nuestras nuevas condiciones y con base a esto se realizarán los cálculos. Ahorita posiblemente se modificaron mis valores porque cambié aquí el valor del calor húmedo. Entonces posiblemente se tengan que realizar ajustes, pero ahorita vamos a revisarlos. Entonces ya tengo todos los valores que yo necesito. ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno,
pues nuevamente yo debo de construir mi diagrama entalpía contra temperatura. Recordemos que para construir este diagrama debo de trazar mi línea de equilibrio. Los datos los voy a obtener de un diagrama ciclométrico. Pueden utilizar el que ustedes prefieran. Yo utilicé este. Al final de cuentas, se debe de demostrar el diagrama que se está utilizando y la ubicación de puntos en el mismo. Entonces aquí están todos la identificación de los valores que a mí me interesan. Yo estoy solo evaluando o trazando una sección de la línea de equilibrio, no estoy trazando toda la línea de equilibrio que se muestra en este diagrama. Solo estoy trazando desde una temperatura de 40 grados Fahrenheit como temperatura de bulbo húmedo hasta 110. Si quisieran trazar menos, pues solo seguiría leyendo hacia abajo. Si quisieran trazar a temperaturas superiores, pues solo se lee hacia la parte superior. Aquí, ¿qué es lo que pues recomiendo que se realice? Que se vayan prolongando las líneas de temperatura para que se pueda identificar de forma correcta. Aunque aquí estoy viendo que algo pasó. A ver, se movió esto. Bueno, aquí se movió. Sí, esto se movió. No debería de estar así. A ver, dice que estoy graficando de 50 a 110. A ver, veamos aquí qué pasó. Debo de ir desde 50 hasta 110. Aquí algo pasó. Lo vamos a ajustar. A ver, ahora sí. Vamos a revisar. Ahora sí dice que mi gráfico está desde 50. Aquí esto se movió. No vamos a detenernos más por esto. Vamos a visualizar eso. Aquí en la solución del inciso A. Aquí yo espero que no se haya modificado. Aquí sí está exactamente como lo necesito. Es el mismo procedimiento. Sí, aquí sí está exactamente igual. Yo creo que en el otro se movió un poquito el tamaño y por eso ya no coinciden las líneas. Entonces les decía que para identificar los puntos, como sugerencia, hay que prolongar la línea de temperatura hasta que cruce para que haya menor error. Después, de acuerdo al diagrama ciclométrico que ustedes estén utilizando, será el trazado de líneas. En algunos pueden ser un poco con algún ángulo de inclinación. En este caso es un ángulo recto. Entonces ahí está. Se identifican los puntos de intersección entre las diferentes temperaturas de bulbo húmedo que a mí me interesa conocer con la línea de equilibrio.
hacia la parte superior se lee el valor del calor húmedo, hacia el lado derecho el valor de la humedad relativa. Entonces ahí está, para 50 y hasta 110 grados Fahrenheit. Se leen los valores y se debe de construir una tabla. Esta tabla yo ya la tengo aquí de este lado. ¿Qué es esto? Y exactamente estos mismos valores pues son los que tengo del otro lado. Ven, ahí estamos graficando temperatura contra entalpía. La entalpía se calcula con esta ecuación en donde necesitamos calor húmedo y humedad relativa. Entonces eso es lo que leemos de mi diagrama psicométrico. Calculo entalpía y puedo construir mi diagrama de entalpía contra temperatura o mi gráfico de entalpía contra temperatura. Aquí repito, aquí algo se movió, se modificó el tamaño de mi gráfico, por eso ya no se ajustan mis líneas. Sin embargo, pues es exactamente lo mismo que está en la otra hoja. Aquí la tabla está del lado derecho para que no me, me afectara en el espacio para lo que ahorita me interesa mostrar, pero pues pueden comparar y los valores son idénticos porque se están tomando del mismo diagrama. Necesito también una temperatura de referencia y un calor latente. Son los mismos valores que tengo del lado izquierdo. ¿Dónde están mis datos de referencia? O mis datos, mis condiciones iniciales. Ahora sí, después de tener mi diagrama o mi gráfico entalpía contra temperatura, recordemos que debemos de trazar una línea de, esta es mi línea de equilibrio, debo de trazar mi línea de operación, conocer la ecuación de cada línea de mi gráfico y con base a esa ecuación, pues determinar el número de unidades de transferencia. Entonces, a ver, comenzamos. Primero, como les dije, debemos de suponer valores para las temperaturas. Considerando que la temperatura de salida del agua, o suponiendo que la temperatura de salida del agua tenga un valor de 70 grados Fahrenheit, entonces la temperatura de entrada deberá de ser de 90. ¿Por qué? Porque recordemos que la diferencia o la carga térmica será la misma que en la solución del inciso A. Entonces aquí se debe de respetar esta carga térmica. La temperatura de salida la voy a suponer y en este caso estoy suponiendo 70 grados Fahrenheit. Ahora entonces la temperatura de entrada será igual a la temperatura supuesta más la carga térmica. Debo de calcular las entalpías a estas condiciones. Aquí están las ecuaciones que se utilizan y aquí está su programación. Ahora entonces continuamos a evaluar nuestro gráfico. Como les decía, ¿qué debemos hacer en mi gráfico? Primero tener mi línea de equilibrio. Después agregar una línea de tendencia exponencial y mostrar la ecuación de mi gráfico. Aquí está la ecuación de mi gráfico, lo voy a hacer más grande para que lo puedan visualizar. Y esa es la ecuación de mi gráfico para mi línea de equilibrio. Que si lo comparan con el que está en el inciso A, en la solución del inciso A, ese es el mismo valor. Ahora después debo de agregar las coordenadas para trazar mi línea de operación. ¿Y cuáles son las coordenadas? Pues precisamente la temperatura y la entalpía evaluada en la parte superior y la parte inferior de mi torre, que para este caso son las condiciones a la entrada y salida del agua. Entonces vean, ahí ya está el trazado de mi línea de operación. Aquí se traslapa con la línea de tendencia. Entonces voy a mostrarles cómo aquí
se están tomando los valores. Ahí está. Son las temperaturas y las entalpías. Agrego una línea de tendencia. En este caso será lineal porque solo estoy graficando 2 puntos o identificando 2 puntos. Y obtengo también la ecuación de mi gráfico. Aquí está, vean, aquí están textualmente las indicaciones y el valor de mis ecuaciones de las líneas presentes en mi gráfico. Estas ecuaciones me van a servir para calcular las entalpías en mi curva de equilibrio y en mi línea de operación a distintas temperaturas. ¿Cuántas temperaturas o cuántos puntos necesito evaluar? Recordemos que la ecuación para determinar el número de unidades de transferencia está en su forma diferencial, es decir, se evalúa por medio de gradientes. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo necesito? Bueno, pues aquí en mi torre, tener 2 puntos de referencia, por ejemplo. Voy a evaluar primero de aquí a acá, después de aquí a acá. En este caso, desde la temperatura de entrada hasta la mitad aproximadamente y después de la mitad de la torre hasta mi temperatura de salida. Por eso es que aquí estamos colocando la temperatura supuesta de salida del agua, la temperatura supuesta de entrada del agua, supuesta porque le estamos suponiendo. Aquí está. Y como les dije, necesito evaluar un punto intermedio. Por lo tanto, el gradiente de temperatura o la carga térmica que debo de mantener lo voy a dividir entre 2 para poder encontrar un punto intermedio. En este caso es de 10 grados Fahrenheit. Entonces, pues sin problema, ¿no? Aquí sería 70 más 10. Por eso aquí está más el 50% de mi carga térmica. Entonces, ahora sí, ya tengo mis 3 puntos a evaluar. Por lo tanto, tengo 1 y 2 gradientes. Calculo las entalpías para esas temperaturas con la ayuda de las ecuaciones de mis líneas del gráfico. Entonces, ahí está. Esto es para la curva de equilibrio. Y estas entalpías son para mi línea de operación a las temperaturas que me interesan. Obtengo la diferencia. Y ahora sí evalúo los gradientes de acuerdo a esta fórmula. Tengo que capturar esta fórmula o programar esta fórmula aquí para evaluar mi primer y segundo gradiente. Al final, pues ya solo calculo el delta del número de unidades de transferencia y esto es igual a la diferencia de las entalpías de mi línea de operación en mi primer gradiente dividido entre el valor eh, de la diferencia calculada mediante esta fórmula. Ahí está. Para mi primer gradiente y para mi segundo gradiente. Al final, el número de unidades de transferencia es simple y sencillamente la sumatoria de estos dos valores. Ahora sí, bueno, aquí esto pues ya se está calculando porque todo esto lo programé para que calcule todos los valores en automático. ¿Qué debemos de calcular nosotros? La altura de la unidad de transferencia y la temperatura de aproximación. ¿Por qué? Pues porque a partir de esto ya tendremos lo que más nos interesa, que son las temperaturas del agua. Entonces dijimos que nuestro criterio de aceptación o rechazo de estas temperaturas como correctas o incorrectas será el número de unidades de transferencia. Entonces, este valor debe de ser igual al que yo tenía en el inciso A. ¿Por qué? Pues porque la carga térmica la estoy manteniendo. Entonces, estos dos son los valores que yo mantengo
y estos dos los que cambian y deseo conocer. Entonces, pues vean, obtengo un valor de 1.37, yo necesito un valor de 1.045, por lo tanto, estas no son las temperaturas que tendrá mi agua a la entrada y salida respectivamente. Aquí, pues repito, se está haciendo en automático, aunque debido a que no obtenemos el valor del número de unidades de transferencia deseado, pues estos valores no nos sirven. Por lo tanto, ¿qué debemos de realizar? Pues suponer nuevamente un valor para la temperatura. En este caso estoy suponiendo temperatura de salida, entonces se hace el mismo procedimiento. Supongo una temperatura de salida del agua, debo de mantener la carga térmica, que es una diferencia de 20 grados Fahrenheit. La temperatura de salida si es 75, entonces la de entrada deberá de ser 95. Calculo las entalpías por medio de estas dos ecuaciones. Aquí está. Es lo mismo, si observan, estoy anclando los valores que no cambiarán, solo dejo como valores que están cambiando de acuerdo a la ubicación de la fórmula a la temperatura. Con estos valores yo grafico mi línea de operación. Ahí está, en mi gráfico entalpía contra temperatura. Ahí está identificada nuevamente. Debo de obtener las ecuaciones para mi gráfico, que si lo observan, pues estará cambiando para mi línea de operación porque los valores son diferentes, pero para mi línea de equilibrio pues sigue siendo la misma ecuación. Y las voy a hacer más grandes para que se vean. Y está, entonces cambia. Sí, sí cambia. Aquí está, vean, es 1.1 por x menos 56.898 y aquí es 1.0385 por x menos 56.555. Entonces cambian, si cambian, ¿qué debo de hacer? Esta ecuación de mi gráfico, o esta ecuación de mi línea en el gráfico, la coloco aquí. Bueno, vean, aquí está cambiando debido a que cambia el valor del calor húmedo. Vamos a modificarlo. Entonces en el anterior no verifique que fuera el mismo. A ver. Aquí me falta. Entonces aquí es 8. Entonces el valor se actualiza 398. 800. Entonces esto lo debo de actualizar aquí. Ahí está. Ahí está. Esto me faltaba actualizarlo con base a la modificación del calor húmedo. Ya está aquí actualizado. Esta ecuación corresponde a la que muestra mi gráfico. Entonces, pues puedo continuar. Vean, de todas formas, el valor del número de unidades de transferencia no es el que yo necesito. Entonces procedemos a una nueva suposición de temperatura. Es el mismo procedimiento aquí nuevamente y pues debo de verificar que el valor de la ecuación en mi gráfico pues sea el mismo que tengo aquí y a su vez capturado en esta ecuación. En este caso pues ya vimos que va a cambiar. A ver, 1.30385 por X. Entonces ahora aquí necesitamos primero comparar los resultados de las dos primeras suposiciones. Vean,
Si mi temperatura de salida es 70 grados Fahrenheit, el valor del número de unidades de transferencia es 1.98. Voy a incrementar la temperatura. Si ahora es de 75 grados Fahrenheit, el valor del número de unidades de transferencia disminuye. Entonces, si yo necesito alcanzar un valor de 1.045, ¿qué debo de hacer? Incrementar más mi temperatura. Entonces, procedo a esto. Aquí, bueno, aquí solo está referenciado mal. Ahí está. Esto pues ahorita no lo vamos a revisar porque estos valores los vamos a utilizar y a considerar correctos cuando el número de unidades de transferencia es igual a 1.04. Entonces, hasta aquí aún no es el valor que yo necesito. Entonces, voy a suponer una temperatura diferente. Ya vimos que al aumentar mi temperatura, el valor del número de unidades de transferencia disminuye, así es que voy a incrementar. ¿Cuánto? Pues no lo sé. Voy a ir realizando incrementos pequeños. Tenía 75, ahora me voy a 77. Es el mismo procedimiento, las mismas fórmulas están capturadas, las ecuaciones para determinar entalpía. Con estos puntos voy a graficar mi línea de operación, obtengo la ecuación de mi gráfico y pues nuevamente cambio. Por la modificación del valor del calor húmedo, pues está cambiando. Es Y es igual a 1.0139 por X menos 56.246. Modifique, entonces hago lo mismo en las tres celdas. Y aquí está, vean, ya es muy cercano. Redondeando, el valor del número de unidades de transferencia es 1.05, pero utilizando 4 decimales es 1.045. No recuerdo el último decimal, pero los tres primeros es 1.045. Entonces, pues todavía necesito un valor un poco más pequeño, aunque también, pues todos los cálculos son aproximados con base a mi diagrama ciclométrico. Así es que si incremento más mi temperatura y este valor se aleja mucho de lo que yo necesito, puedo considerar a este como correcto. Vamos a hacer otra suposición. Aquí la temperatura solo incrementé 0.1 grados. Es el mismo procedimiento. Aquí recordemos que pues esto va a cambiar por el ajuste. Es 1.0127. Y aquí 56.228. Hago el ajuste aquí 1.0127 por X, que en este caso X es la temperatura, menos 56.228. Hago el ajuste para todo y disminuye. Entonces una opción pues es dejar este valor ya como correcto. Vamos a guardar los cambios. Bueno, una opción es dejar este valor como correcto, ya se acerca muchísimo a lo que nosotros esperábamos, aunque pues también podríamos pues ser un poco más precisos. Vamos a agregar otro grado Fahrenheit. Bueno, 0.1 grados Fahrenheit. Se modifica la ecuación de mi gráfico. Vean, cuando ya está todo programado ya no es necesario mover nada. Simplemente realizar ajustes.
114. Ahora entonces es 1.0, 114, 56.21. Y ahí está. Entonces vean, con una temperatura de 77.2 grados Fahrenheit, el valor del número de unidades de transferencia es 1.041. El valor que yo necesitaba aquí. Vamos a ocultar todo esto para no tener que subir y bajar tanto. Algunas cosas se van a sobreponer. Bueno, mejor vamos a pasar esto para acá, porque si no se van a encimar todos los gráficos. Vamos a copiar esto hasta el valor que ya tenemos aquí. Es por la configuración de mi hoja, por eso no se ve. Ahí ya se debe ver, ahí está. Entonces, yo quiero mantener la carga térmica, ¿se está manteniendo? Sí, porque la diferencia es de 20 grados centígrados, perdón, 20 grados Fahrenheit. El número de unidades de transferencia objetivo es 1.045. A ver, era un 0. La cuarta posición decimal. Y en este caso es 1.041. Cuando tenemos 77.1 grados Fahrenheit, el valor es 1.05. Entonces, pues este es el valor que más se acerca. Por lo tanto, las temperaturas, para responder lo que se pregunta, las temperaturas de entrada del agua y salida del agua en la torre de enfriamiento son 97.2 y 77.2 grados Fahrenheit. Temperatura de entrada y salida del agua. El número de unidades de transferencia pues ya solo tiene una diferencia de 0.0037 unidades, entonces es aceptable. Y de esa forma obtenemos que la altura de la unidad de transferencia nueva será de 3.84 pies y la temperatura de aproximación será de 17.2 grados Fahrenheit. Recordemos que de acuerdo a reglas heurísticas, la temperatura de aproximación puede ser de máximo 40 grados Fahrenheit. Y a su vez, esta temperatura de aproximación se obtiene mediante la resta de la temperatura de salida del agua y la temperatura de bulbo húmedo del aire. Entonces, pues de esta forma terminamos la solución del inciso B para este primer ejemplo. Entonces, pues muchas gracias. Eso es todo.